Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo de devocional, de adoración, en donde nos reunimos para glorificar el nombre del Señor, ustedes a través de sus hogares, y mi deseo es poder compartirles la palabra del Señor. Antes de iniciar, quiero invitarles a escuchar este canto y posteriormente entraremos a la enseñanza de esta mañana. Vamos a escucharlo. Cantando están tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Los pastores sin cesar sus loores dan a Dios. Cuán glorioso es el cantar de su melodiosa voz. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión. Ahora vamos a escuchar lo que la palabra del Señor tiene que decirnos en esta mañana. Hoy es un domingo de Adviento y el Adviento tiene que ver con esa llegada del Salvador Jesucristo a este mundo. Por eso, en esta mañana vamos a dedicarnos a hablar sobre esos sucesos previos al nacimiento. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2,
referente a este suceso maravilloso. Aconteció que en aquellos días, dice Lucas capítulo 2, aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba embarazada. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso nos dice la palabra de Dios. En esta mañana vamos a meditar en esta reflexión bíblica en el tema las verdades que necesito escuchar sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Mientras más pasa el tiempo de aquel suceso maravilloso del nacimiento del Salvador Jesucristo, más debe ser nuestra comprensión de lo que sucedió en aquel día para los creyentes. Sin embargo, puede llegar a suceder que contar este verídico relato aún siga siendo difícil para algunos, porque aún no se familiarizan con lo que la Biblia enseña acerca del nacimiento del Salvador. Por eso quiero traer a la memoria el siguiente texto sobre el relato que escribe el doctor Lucas. Y el tema principal es el siguiente: es el nacimiento humilde del Señor Jesucristo. Su nacimiento humilde, a pesar de que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esto es un anuncio que se le da primeramente a María. Posteriormente es un anuncio que se le da a José, que está comprometido con María, y un anuncio a los pastores que cuidaban el rebaño de las ovejas. Y hay reacciones con respecto a esta revelación de que un Salvador nacería en Belén. Lucas escribe que Jesús nació en un tiempo en donde había un emperador llamado Augusto, y eso en los libros de historia está registrado que efectivamente así fue. Este hombre gobernó desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Y fue el que ordenó la realización de un censo. Y aquí da la impresión de que los que gobiernan el mundo son los que mueven los hilos del mundo, pero la verdad es que solo Dios es el que actúa en la vida de las personas, como actuó en la vida de este emperador Augusto, para hacer que hubiese un censo y que José y María se tuviesen que trasladar hacia su lugar de origen y poder llegar a Belén, y allí es donde iba a nacer el Salvador, pues las profecías en el Antiguo Testamento así lo habían declarado, y así estaba ocurriendo. Con motivo de este censo, José y María se fueron a Belén, y esa se convierte en la ciudad de nacimiento
¿sí?, del Señor. Esa era la ciudad de nacimiento de José también, porque José era un descendiente de David y María va con él. Ahora, dice la palabra de Dios que Jesús fue el primogénito de María. Primogénito quiere decir el primero, ¿sí?, el primer hijo. María tuvo otros hijos posteriormente. Jesús fue el primogénito, el enviado de Dios, ¿sí? Y en medio de las circunstancias en las que nace el Señor Jesús, en medio de esa pobreza, de ese pesebre, de ese contexto de humildad, María se hace cargo como madre responsable de Él, lo cuida, lo arropa, y entonces comienza el reconocimiento de personas ajenas a esta familia de que el niño que ha nacido no es cualquier niño. Es aquel que será grande, es aquel que será salvador. Este relato del nacimiento permite ver las siguientes verdades. Recuerde que hoy vamos a meditar en las verdades que necesito escuchar sobre el nacimiento del Hijo de Dios. Y la primera verdad es que este mundo recibió al Hijo de Dios en una condición precaria. ¿Dónde nace el Hijo de Dios? En un pesebre, dice la Escritura, en un establo, en un lugar en donde estaban los animales, ¿sí? Para recibir al Salvador fue un pesebre. Fueron donde estaban los animales domésticos, las vacas, las ovejas. Allí. Inmediatamente viene a mi mente que esto no es el mejor recibimiento para él, ¿verdad? Seguramente usted también lo considera así, porque consideramos quién es él. Pero esto tiene un aspecto revelador, y es que en sí la gente, ¿qué cosa le puede ofrecer? Este mundo, ¿qué le puede ofrecer a Dios que sea espectacular, que sea a la altura del Salvador, del Hijo de Dios? ¿Qué le puede ofrecer? Realmente no le puede ofrecer nada que esté a la altura de Él. ¿Qué le podemos ofrecer? En este tiempo nosotros, ¿qué le podemos ofrecer al Señor que esté a la altura de Él? La gente no solo hizo un esfuerzo en querer ser buen anfitrión, ¿verdad? No consideró la necesidad que tenía una mujer embarazada. No les importó, aunque ellos tocaban la puerta de diferentes mesones, de diferentes lugares para habitar de una manera más reconfortante, y ya no había lugar, estaba repleto esa ciudad. Y entonces lo único que hay es aquella bodega, aquel establo, aquel pesebre. Aún a pesar del estado de esta mujer, nadie hace nada para que la situación de ella sea mejor. Esa es la realidad del mundo. Este mundo recibe al Hijo de Dios. Este mundo recibe lo mejor del mundo, y el mundo no le puede dar lo mejor a él. Es precisamente el desprecio lo peor que la gente puede hacer ante el Hijo de Dios. El desprecio no es solo en el sentido de no dar lugar para que repose María, sino que tiene que ver con ignorarlo, con pasar desapercibido la circunstancia que está a punto de acontecer. En nuestros tiempos, esta es una verdad muy importante que tenemos que recalcar. Este mundo puede tener aparentemente las mejores cosas, pero cuando se trata del llamado a recibir a Jesús, a reconocer a Jesús, no hay una disposición. Más bienaventurados aquellos que en la humildad le reconocen, le reciben, le aceptan como el Salvador. Más bien se rinden a Él como Salvador. Jesús nació en esas condiciones. ¿Y qué le parece que el desprecio todavía no se ha ido? Han pasado más de 2000 años y el desprecio sigue allí. Esta sociedad sigue despreciando al Señor con sus actos, con su manera de pensar. Este mundo sigue ignorando al Señor y su llegada. El hombre, al escuchar de Jesús,
¿Acaso no es cierto que siempre tiene como un cierto gesto de incomodidad en ellos si se les habla de Jesús, de la salvación, del perdón, del pecado y de la redención de Jesucristo? Como que fruncen el ceño en señal de incomodidad porque no les gusta escuchar esto. En cambio, hay otras personas que sí lo van a recibir con alegría. ¿Sí? Por eso quiero recalcar que no podría existir desprecio cuando entendemos que en su palabra está la revelación de aquel que vino a salvarnos. Cuando comprendemos eso, ese desprecio va cayendo al suelo y empezamos a ver la gloria del Señor. La primera verdad entonces es que este mundo recibe al Salvador, pero lo recibe en una condición precaria. Si esto de manera positiva lo tomamos en nuestra vida, esa manera precaria es la humildad con la que nosotros debiéramos recibir al Salvador. No debemos de recibir al Salvador considerando que somos mejores y por eso Él debe de estar con nosotros y por eso Él debe de venir a mi vida, por eso Él debe estar en mi vida porque soy una persona digna de Él. No, somos personas indignas. Somos como aquel pesebre, un lugar contaminado, pero que Dios el Padre puso allí su joya más valiosa, que fue su Hijo. La segunda verdad es que si usted anhela la grandeza en esta vida, considera el pesebre de Jesús, considera el nacimiento de Jesús. En muchas ocasiones el ser humano cree que este mundo es solo para ser feliz. ¿Usted qué cree de esa perspectiva? Por supuesto que el Señor nos ha creado para disfrutar, para tener felicidad, para vivir en un gozo pleno. Pero no el gozo va a nacer de las cosas materiales que yo posea. El gozo verdadero nace cuando la relación entre el hombre y su Creador es una realidad. Y Jesucristo vino a poner el acercamiento y en estrechez esa relación. Por eso es que en este tiempo de celebración, en el recordar el nacimiento del Salvador para los cristianos, este tiempo es un tiempo de el gozo, pero también es un tiempo en donde hay tristeza. ¿Por qué? Porque después del nacimiento viene el ministerio del Señor Jesús y viene el sufrimiento en su vida. Bueno, en esta segunda verdad, quiero recordarte que el hombre anhela grandeza en esta vida, pero debemos recordar el nacimiento del Señor. El pesebre nos recuerda una precaria situación, nos recuerda la miseria. Dios usa este contexto como el escenario donde mostró su mayor tesoro en este mundo. Su Hijo Jesús, lo más valioso del mundo en lo más precario. Si nosotros somos tentados a renegar muchas veces de tiempos de situación precaria, de tiempos de dificultad, debemos acordarnos como hijos de Dios que el Rey del universo no tuvo una cuna digna, sino fue un bebedero de animales. Recordar eso, entender que los lujos materiales para Dios no son importantes
como su propio Hijo, que le da el cambio a las cosas que son precarias. ¿Por qué lo menciono? Porque ese pesebre, con el Hijo de Dios allí colocado, se convirtió en el mejor escenario de la humanidad, en donde llegaron los magos de Oriente, en donde llegaron las personas humildes como los pastores de ovejas a adorarlo. Ese fue el escenario, no porque fuese bello en sí el escenario, sino porque lo que estaba allí era maravilloso, el Hijo de Dios. El Señor cambia. Por eso debe de haber contentamiento con Cristo. Dice la Biblia que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad se nos han sido dadas ¿en qué? En Jesucristo. Por eso, aún teniendo poco considerado con las riquezas de este mundo, podemos vivir con gozo. Porque no se trata de lo material, sino de quién habita en nosotros. ¿Quién es el que da sentido a nuestra vida? En la Biblia, el apóstol Pablo dijo estas palabras: sé vivir en la pobreza y sé vivir en la prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto para estar saciado como para tener hambre, también para tener abundancia como para sufrir necesidad. Eso dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para Pablo, Cristo lo era todo. Y aún los contextos que vivía, la abundancia, la precariedad, la necesidad, la abundancia, el sufrimiento, la abundancia de pan, la falta de pan, el Señor era su fuerza. Esta segunda verdad quiere matar nuestro ídolo, ese ídolo de la grandeza, ese ídolo de la búsqueda incesante siempre de la comodidad y el desprecio a las cosas humildes. La tercera verdad que hay en este texto es que en medio de un gran temor puede surgir un grande gozo. Dice la Biblia que los pastores, cuando escucharon que un ángel se les presentó y la gloria del Señor los rodeó, ellos sintieron temor. Ellos tuvieron gran temor, dice el versículo 9. Tuvieron gran temor, pero ese temor fue calmado por el ángel y les dijo: no teman, porque he aquí yo les traigo noticias de gran alegría, de gran gozo, que es para todo el pueblo. Esa noticia es que ha nacido un niño que será el Salvador, que es el Salvador. Los pastores no estaban acostumbrados a este tipo de visión. Y cuando se les presentó a ellos, a personas comunes y corrientes, hay esperanza. Hay esperanza para ti, hay esperanza de salvación. Cuando escuchas un mensaje, no es casualidad. Cuando escuchas un mensaje de la Escritura, no es casualidad. Está dentro del propósito de Dios escuchar su palabra. Ellos se llenaron de miedo, ellos tuvieron temor, pero ese temor fue siendo disipado por la buena noticia. ¿Cuántas veces hemos escuchado noticias que nos llenan de temor al principio, pero posteriormente nos llenan de alegría? ¿Cuántas mujeres cuando van a dar a luz a sus hijos sienten un cierto temor porque han escuchado que es un dolor muy fuerte, que es una circunstancia difícil, riesgosa, pero cuando tienen a su hijo en sus brazos, ¿qué sucede? Todo eso se disipa, todo eso se va, porque es mayor el gozo que aquel dolor, que aquel temor. Bueno, en esta tercera verdad, quiero decirte que en medio del gran temor
puede surgir un gozo. Los pastores estaban ocupados y ven la gloria de Dios rodearlos, el ángel que anuncia el mensaje, y tuvieron gran temor. Para nosotros, quizá no es tan impactante cuando leemos esto, pero debiera serlo. En realidad debiera serlo, porque no nos podemos ni tan siquiera imaginar ese gran suceso. Hasta la misma Biblia lo describe en este texto y otros, como por ejemplo en Apocalipsis, o con lo que Juan vivió, la adoración celestial. Algo maravilloso. El temor, solo Dios lo quita. Y el ángel había sido enviado no para infundir temor, sino para infundir gozo con su mensaje. Solo Dios tiene los medios, y ese medio fue un ángel. Así como lo usó también al ángel para la resurrección, cuando se acercan las mujeres a la tumba del Señor. Y una de las mujeres se aflige y llora y pregunta: ¿dónde han puesto al Señor? Y el ángel responde: no temas, ¿verdad? Para confortar son las palabras de Dios. Traen esperanza. No es para menos la noticia del gozo. Ha nacido un Salvador. Hoy en día se pone de moda la propaganda de personas que aspiran a gobernar este estado, este país, y todos prometen bienestar como un Salvador, pero la verdad es que poner la fe en ellos sería un grave error. Este mundo tiene que pasar por muchas calamidades, pobrezas, corrupción, incluso esta pandemia. Pero ahí es donde la gloria de Dios se ha de manifestar en medio del temor, en medio del terror, en medio de la angustia. El Señor puede cambiar eso en gozo grande. Mis amados hermanos, el regocijo es fundamental y es el tema del Evangelio. No hay tristeza que sea derribada cuando no conoces el Evangelio, pero cuando conoces el Evangelio, todo eso es derribado. Aunque la tristeza es parte de la vida cristiana, el cristiano es susceptible al dolor, pero la esperanza del Evangelio es mayor. Amados hermanos, la verdad del Evangelio nos dice que es importante tomar acción en base a este suceso del nacimiento del Señor Jesucristo. No seamos perezosos ante el nacimiento del Señor. Los pastores, cuando oyeron esta revelación, cuando escucharon al ángel dónde iba a estar el niño, se dirigieron rápidamente junto con todo su rebaño, fueron responsables, llegaron al lugar y fueron testigos veraces de que lo que habían escuchado era cierto. Ellos se ponen en acción, se ponen en marcha. Hermanos, el suceso del Salvador debe estar poniéndonos en marcha constantemente. Debe activar nuestra vida, debe hacer que nuestra vida cumpla en obediencia la revelación del Señor. Ha nacido el Salvador y los pastores anunciaron esa verdad. Para nosotros también es un deber anunciarlo. Estas verdades del Evangelio hoy nos hacen un llamado a la iglesia y a los que no son iglesia. El Señor ha nacido. El Salvador del mundo es una realidad y ha aplicado su salvación a todo aquel que cree. El llamado para la iglesia es anunciarlo. Anunciarlo, recordar que en medio del temor hay gozo. Recordar que la gloria de este mundo no es el propósito del cristianismo. Recordar que este mundo no tiene tantas cosas que ofrecerle, porque el único que puede ofrecernos todo es el Señor. Quiero invitarte a hacer esta oración. Señor, gracias te damos. Gracias por tu amor,
Gracias por tu llegada a esta tierra. Gracias porque esa llegada nos dio vida eterna al creer en ti, Señor. Permite que podamos, Señor, tener una vida activa en el Evangelio. Una vida, Señor, que busque la proclamación del Evangelio. Padre eterno, en medio de este dolor, en medio de estas circunstancias difíciles, Señor, tu Evangelio sigue siendo la luz. Tu Evangelio sigue siendo la palabra de esperanza. Tu Evangelio sigue siendo el que restaura y transforma la vida del que está en tristeza. Señor, te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Ahora, amado pueblo de Dios, que el eterno amor de Dios el Padre, la gracia salvadora del Señor Jesucristo, sea en la vida de tu familia, en la vida de los enfermos y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta que tú regreses con poder y gloria. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por estar este tiempo de devocional de adoración. Que tengas un excelente domingo recordando estas verdades del Evangelio. Bendiciones para todos.